Hola, hola, buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué privilegio podernos reunir nuevamente por este medio para poder escudriñar juntos la palabra de Dios. Y antes de iniciar nuestro estudio de esta noche, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de podernos reunir por este medio para escudriñar tu palabra, Señor, sabiendo que cuando nos unimos juntos y en armonía, Señor, ahí envías tu bendición y vida eterna. Gracias, Señor, por esa porción de bendición y vida eterna que vas a enviar a nuestros corazones en esta noche, Señor. También te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos y prepare nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en ellos, Señor, y produzca mucho fruto y fruto en abundancia para la gloria tuya, Señor. También te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo, con su unción y la palabra, rompa todo yugo de mentira, argumento falso, que se esté oponiendo, Señor, a que nosotros te conozcamos cada día más, vivamos en obediencia a ti, Señor, y tengamos esa vida y vida abundante que tú quieres para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, buenas noches, mis hermanos. Espero que hayan tenido un bendecido fin de semana, que se encuentren ustedes bien. Bendiciones, hermana Josefa, por estarnos escuchando. Muchísimas gracias, que el Señor la bendiga y que el Señor cumpla su promesa en usted plenamente. Hoy vamos a continuar con la epístola, estudiando la epístola de Santiago en el capítulo número 4. Voy a comenzar desde el versículo 4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en mano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aquí lo que este pasaje nos está enseñando es el contraste entre la amistad con el mundo y la amistad con Dios. La amistad con el mundo nos lleva al pecado, la amistad con Dios nos lleva a la santidad. La amistad con el mundo nos hace adúlteros espirituales, en tanto que la amistad con Dios nos hace la novia perfecta para Cristo. La amistad, vimos en el viernes de la semana pasada en qué consistía que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Ahora lo que vamos a estudiar es a partir del versículo 5 lo que significa ser amigo de Dios. En primer lugar, Santiago 4:5 nos dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Somos amigos de Dios cuando el Espíritu Santo está en nosotros, y ese Espíritu bendito de Dios nos mueve continuamente a la comunión, a la comunión con Dios, a poner nuestros pensamientos en Dios, a estar interesados y atraídos por las cosas de Dios. Eso es un primer signo de que somos amigos de Dios. La palabra, Él en su misericordia lo inicia todo el proceso. La palabra de Dios dice en primera de Juan capítulo 4 versículo 19 que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y al amarnos nos hizo salvos, y al hacernos salvos nos dio su Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo está en nosotros para llevarnos, entre otras cosas, a una mayor comunión con Él, a vivir
en la comunión constante. Por eso dice que nos anhela celosamente. El anhelo es algo que está ahí todo el tiempo, y celosamente quiere decir exclusivo. El Señor quiere nuestra atención exclusiva, no porque sea celoso en el sentido del mundo, sino porque Él nos ama y nos quiere bendecir total, completa y absolutamente, y nos quiere apartar del mundo, que es el que nos roba, es lo que el diablo usa para robar, matar y destruir la vida abundante que tenemos en él. Nos anhela celosamente significa nos ama con amor infinito, nos ama con amor eterno. Él quiere tener comunión con nosotros, no de vez en cuando, no esporádicamente. Él quiere vivir en comunión con nosotros todo el tiempo y guiarnos siempre por su Espíritu Santo a toda verdad, para que en todas las cosas nos vaya bien y cumplamos sus planes para nosotros, que son planes de bien y no de mal, para llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento y que vivamos plenamente. Entonces, ¿en qué consiste ese anhelarnos celosamente? Como ya dijimos, es un amor que el Señor tiene para con nosotros de una manera que nosotros no lo podemos entender. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 3, versículo 18, que Pablo está orando para que a los creyentes el Señor nos dé un espíritu de entendimiento para que podamos entender con todos los santos cuál sea la altura, la anchura, la profundidad y la largura del amor del Señor, que excede a todo conocimiento. Pero la palabra de Dios nos habla de nos da algunos indicios de ese amor para que podamos irlo entendiendo poco a poco. Primero, notemos que el Señor está enamorado de nosotros. Nos puede sonar inverosímil o nos puede sonar difícil de creerlo, porque a veces ni nosotros mismos nos amamos a nosotros. A veces nosotros mismos nos rechazamos y pensamos que porque nosotros nos rechazamos, Dios nos rechaza también. Sin embargo, la palabra en Cantares capítulo 2, versículo 14 dice: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. En el libro de Cantares, ese libro es el libro del amor matrimonial, comenzando por el noviazgo entre un hombre y una mujer, pero también nos refleja los sentimientos y el enamoramiento de Dios hacia cada uno de nosotros, sus hijos, de Cristo hacia su novia. Y esto se lo está diciendo el novio a la novia. Notemos, dice: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Y este es un llamado a la comunión continua. Dice: muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Eso habla de un anhelo, de una comunión continua del Señor para con cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿nosotros estamos respondiendo a ese anhelo? Recordemos que la palabra de Dios nos dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces estamos valorando el hecho de que el Señor quiera tener comunión con cada uno de nosotros. Le voy a contar una experiencia que a mí me pasó hace muchos años. Cuando yo leí este pasaje junto con el de Santiago, capítulo 4, versículo 5, que dice que Él nos anhela celosamente, y aparte de otro pasaje que también dice que Él no nos deja ni nos desampara, y que Él es nuestro guardador desde ahora y para siempre. Y entonces una mañana me levanté pensando, meditando en esos pasajes, y entonces le hago una pregunta al Señor en ese momento y le digo: Señor, ¿eso quiere decir que tú estás aquí conmigo en este momento? ¿Sí? Eso también quiere decir que toda la noche te pasaste tú aquí conmigo. Sí, porque yo no te dejo ni te desamparo. Y Señor, cuando me voy a arreglar para salir a la calle, cuando voy a comer, cuando voy en el carro, estoy en la oficina, tú estás ahí también. Sí, ahí estoy. Eso no me lo dijo el Señor, sino que inmediatamente salió de mi corazón: wow, ¿cuántas veces
He dejado plantado al Señor porque no le he puesto atención, estando Él conmigo todo el tiempo. Y eso me ha servido de brújula todo el tiempo para que cada día tratar de tener una mayor comunión con el Señor, disciplinar mis pensamientos, disciplinar mi mente para conectarse con el Señor. Él nos anhela celosamente, porque nos ama celosamente. Dice Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Nos ama con amor eterno. En Oseas 11:4 dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Solo déjeme porque quiero leerle este pasaje en otra versión hermosa. Oseas 11:4 dice 11:4. Permítame, dice Israel, y eso también se refiere a nosotros porque nosotros somos el Israel espiritual hoy. Dice Israel, por el gran amor que te tengo, te llevé de la mano como a un niño. Te enseñé a caminar, te di de comer y te ayudé en tus problemas, pero no te diste cuenta de todos estos cuidados. ¡Wow! En otra versión también, déjenme verla. Hay una versión donde dice, yo te puse tu cachete con el mío. Prácticamente eso es lo que dice, como cuando un padre toma a su hijo y lo aprieta contra sí en señal de amor. A eso se refiere cuando dice con cuerdas humanas te atraje, con cuerdas de amor. Pero también dice, fui para ustedes el que los cuidó aún en medio de todos sus problemas, pero ustedes no se dieron cuenta. Nos damos cuenta, la pregunta aquí es, ¿nos damos cuenta del amor que el Señor nos tiene? ¿Somos conscientes y somos agradecidos realmente de ese amor que Él nos tiene? ¿Y correspondemos al amor que Él nos tiene? ¿O solo lo tenemos ahí como un Dios que nos salvó y ya? El Señor quiere ir con nosotros, con cada uno de nosotros, más allá de simplemente ser nuestro Salvador y de que nosotros le llamemos Padre o le llamemos Dios. Él quiere ir mucho más allá, quiere ir a una comunión, a una intimidad con cada uno de nosotros. Por eso Santiago dice que Él nos anhela celosamente, porque Él quiere mucho más allá de eso, y en ese más usted y yo vamos a experimentar también mucho más bendición. Usted y yo vamos a experimentar más plenitud de vida. Es en esa comunión donde vamos a ser guiados a esa plenitud de vida, a esa vida abundante que el Señor tiene para con cada uno de nosotros, y vamos a ser guardados en medio de toda circunstancia de nuestra vida. En Isaías 46:4 la palabra de Dios también nos dice en la versión Dios habla hoy, creo que es, dice, aún en la vejez, cuando yo peine canas, yo seré el mismo, yo os sostendré, yo os hice y cuidaré de vosotros, os sostendré y os libraré. ¿Se da cuenta que el Señor no va a cambiar su amor para con cada uno de nosotros? Él va a permanecer con el mismo amor con el que nos salvó, va a permanecer por toda nuestra vida, con un amor eterno, con un amor infinito, tal como Él es. Él es eterno, Él es infinito, Él nos ama eternamente y nos ama infinitamente. Él nos ama mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar, y Él quiere enseñarnos cuánto amor nos tiene, pero para ello requiere que nosotros lo anhelemos, que nosotros le busquemos, que
nosotros caminemos en la intimidad con Él. En la medida que nosotros caminamos en mayor intimidad con Él, en esa misma medida vamos a recibir un mayor entendimiento, una mayor revelación de cuán grande es su amor para con cada uno de nosotros, y vamos a ver formas de su amor que no habíamos visto nunca antes. Y eso nos va a llevar a enamorarnos más de Él, porque nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si nosotros anhelamos amar al Señor cada día más, entonces la respuesta la respuesta a ese anhelo es meternos cada vez más en una mayor comunión con Él. Y no significa ponernos de rodillas y estar orando todo el día y haciendo peticiones. Simple y sencillamente significa conectarnos con Él en su mente y en su corazón, y eso lo podemos hacer silenciosamente, aun cuando vayamos en la calle o aun cuando estemos haciendo nuestro trabajo. Lo hacemos meditando en la palabra, meditando en sus bondades, agradeciendo por todas las cosas, estando gozosos con lo que Él nos da, estando expectantes de su dirección en cada circunstancia de nuestra vida. De esa manera vamos a ir experimentando ese amor de Él cada día más y más. Y el Señor anhela de nosotros eso, porque en Cantares 7:10, cuando ya el amor ha madurado y entre la novia y el novio, ella dice: yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Yo podría decir que el Señor tiene su contentamiento conmigo, verdaderamente. Si no lo puedo decir, no es para ser acusado, ni condenado, ni nada. Es simple y sencillamente para motivarnos a llegar a ese nivel en el cual de verdad podamos decir que Él tiene su contentamiento con nosotros. Porque nosotros le amamos cada día más intensamente, le amamos cada día más, le buscamos, le anhelamos, queremos vivir para Él cada día más. Eso es estar enamorados del Señor. Y porque Él está enamorado de nosotros, es algo que nos cuesta muchísimo comprender. Como dice el salmista, maravillosas son tus obras, no lo puedo entender. No puedo entender cómo un Dios perfecto está enamorado de lo imperfecto, como el Todopoderoso enamorado de lo débil. Pero así es Él, así es su gracia, y a nosotros no lo vamos a ir entendiendo poco a poco, pero lo que necesitamos es meternos en ese amor maravilloso que Él tiene para con cada uno de nosotros. Luego, ya siguiendo y en el pasaje, en el siguiente versículo, en Santiago capítulo 4, versículo 6, dice: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo es un impedimento para que nosotros podamos vivir en la plenitud del amor del Padre, ir conociendo cada vez más la plenitud del amor del Padre. ¿Por qué? Porque parte del amor del Padre es su gracia, y su gracia es el regalo inmerecido, pero el orgulloso no recibe nada que él, según él, no merezca. Entonces eso le impide tener un corazón agradecido, y al impedirle tener un corazón agradecido, le impide también depender más y conocer más y meterse más con el Señor. El orgullo es algo que nos separa de Dios. Por eso la palabra de Dios es tan insistente en que nosotros muramos a nuestro orgullo. Eso es lo que dice Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que nosotros menguemos. Y también Mateo 16:24 y otros pasajes de los evangelios donde nos dice que para ser sus discípulos necesitamos negarnos a nosotros mismos. No es porque Él nos quiera quebrantar por gusto, no es porque Él nos quiera hacer sufrir, es porque ese negarnos a nosotros mismos nos va a permitir que nos llenemos más de Él, más de su gracia, que conozcamos más de su gracia, de su misericordia, de su amor, y que podamos disfrutarlo plenamente. El orgulloso no puede disfrutar de las bendiciones del Señor porque según él no se las ha ganado.
veamos, o bien él cree que merece más y eso lo amarga. Y esto es lo que le pasó al hermano mayor del hijo pródigo. El hermano mayor del hijo pródigo no pudo disfrutar de la fiesta de bienvenida de su hermano ni del regocijo que eso estaba produciendo en toda la casa, porque era tan orgulloso que él pensaba que merecía mucho más de lo que su papá le había dado, y su papá ya le había dado toda la herencia, y además su papá ya le había dado el vivir en la casa toda su vida, lleno de comodidades, sin que le faltara ninguna de sus necesidades, etcétera. Pero él no se daba cuenta, porque era tan orgulloso que pensaba que merecía mucho más de lo que él había recibido. Y el orgulloso, lo que pasa es que todo el tiempo se está comparando con otros. Y como se siente superior a otros, le molesta que otros sean bendecidos y no él, porque él piensa que merece más de los otros y no está viendo todas las demás bendiciones que él ha tenido. Por ejemplo, el hermano mayor no vio las bendiciones, no pudo valorar la bendición de no haber ido a cuidar cerdos, de no haber ido a malgastar su herencia, de no haber desperdiciado todo, y de que tenía su herencia intacta porque el papá seguía supliendo todas sus necesidades como parte de la casa en la cual habitaba, y además él estuvo guardado y protegido por su padre todo el tiempo. Eso no lo pudo valorar porque se estaba comparando con el otro hermano y no valoró lo que ya tenía. Entonces el orgulloso normalmente va a ser una persona endurecida en su corazón y no va a poder disfrutar de las bendiciones del Señor. La humildad, el Señor dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad no es un merecimiento, la humildad es un canal que el Señor usa para bendecirnos, y la humildad nos permite ver las bendiciones de Dios no como merecimientos, sino como regalos de su gracia. Recordemos que la palabra de Dios dice que Él da toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Y en Juan 3:27 dice la palabra que no hay nada que recibamos que no nos venga, que no nos sea dado de Él. Y no habla en ningún momento de merecimientos, habla de disfrutarlo, y disfrutarlo significa la humildad de reconocer: no lo merezco, pero Dios me lo da. Entonces, la humildad es un canal. La palabra de Dios nos enseña algo acá. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, para que nadie se gloríe en su presencia. Podríamos decir en función de este versículo que por gracia Dios nos bendice por medio de la humildad, para que nadie se jacte en su presencia. La humildad es simplemente el canal de la gracia de Dios. Ni la humildad ni la fe son merecimientos nuestros, ni la humildad ni la fe nos dan las bendiciones de Dios. La humildad y la fe son los canales a través de los cuales Dios nos bendice, porque su bendición viene por su gracia, por su amor para con cada uno de nosotros. Si se tratara de merecimientos, ninguno de nosotros los tendría, porque aún hoy, siendo hijos de Dios y teniendo una nueva naturaleza, como la naturaleza de Dios, habiendo sido perdonados de nuestros pecados, teniendo vida eterna, habiendo sido sellados por el Espíritu Santo, teniendo al Espíritu Santo en nosotros para que nos guíe, nos ayude, nos santifique, aún el día de hoy somos pecadores y pecamos. La palabra de Dios dice que si pecamos en un solo punto de la ley, somos culpables de toda la ley. Por lo tanto, mereceríamos, dice la palabra, que por cuanto todos pecaron, están desposeídos de la gloria de Dios.
de las bendiciones de Dios, del carácter de Dios. Eso es lo que mereceríamos. Sin embargo, el Señor, al adoptarnos como hijos y al haber pagado en Cristo el perdón de nuestros pecados, se abrió el canal de su gracia para nosotros, aún siendo pecadores. También es cierto algo. Somos todavía pecamos. Ya no somos pecadores, pero todavía pecamos. Pero el Señor no nos va a dejar así. El Señor nos va a ir transformando de gloria en gloria en la imagen misma de Cristo. Eso es lo que dice la palabra en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 y en Filipenses capítulo 1, versículo 6. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y parte de ese perfeccionamiento es esa docilidad, esa humildad, esas cosas facilitan el perfeccionamiento. El orgullo lo estorba, porque el orgullo dice, yo estoy bien, yo no necesito nada. La humildad dice, yo soy un necesitado de Dios. Sin Dios no puedo, no tengo, no sé y no hago. Todo lo que puedo, tengo, sé y hago es por su gracia y por su misericordia, y eso nos da mayor gracia. Pero no es algo que se dice, es algo que verdaderamente se siente en el corazón y se vive en el corazón. La humildad no es para andar diciendo yo soy humilde. El que anda diciendo yo soy humilde es porque tiene sus dudas al respecto. El que verdaderamente es humilde no necesita estarlo diciendo. Se nota en sus actos en primer lugar, y en segundo lugar, al que verdaderamente es humilde no le importa lo que digan los demás, le importa lo que verdaderamente dice Dios, lo que hay verdaderamente en su corazón, que es lo que Dios ve. Muchas veces la gente que dice yo soy humilde es porque no lo es. Es como una persona que necesita estar diciendo que es honrada, es probable que no lo sea. Entonces, no, la humildad no es algo que se dice, es algo que se vive, es algo que resulta en nuestro corazón como producto del entendimiento y del entendimiento de lo que Dios ha hecho con nosotros, de lo que dice la palabra de Dios, pero también de la comunión con el Señor. Porque la verdadera medida de nuestros méritos no son los demás, ni somos nosotros. La verdadera medida de nuestros méritos es Cristo Jesús, y delante de Cristo Jesús usted y yo no tenemos ningún mérito. Por eso los méritos de Cristo no son atribuidos a nosotros. Cuando la palabra de Dios dice que fuimos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús, quiere decir que sus méritos por gracia nos fueron atribuidos a nosotros, porque Él pagó el precio para que la gracia de Dios fuera establecida sobre cada uno de nosotros. O sea, no hay nada que no nos sea dado, que no nos sea dado del cielo. Así que para tener esa amistad con el Señor necesitamos la humildad en primer lugar. Salir del orgullo y vivir en la humildad. Y esto es algo que logramos crucificándonos a nosotros mismos, menguando. El orgullo es algo que está en el corazón perverso y engañoso de cada uno de nosotros. Y sabe, es una mala hierba. Y es una mala hierba que la cortamos hoy, pero al ratito vuelve a surgir y vuelve a tratar de crecer, y hay que volver a pasarle el machete. Alguien me preguntó alguna vez, ¿y cuándo voy a dejar de batallar contra el orgullo? Y yo le dije, nunca. Nunca. Tenemos que estar pendientes todo el tiempo de nosotros mismos para cortar toda raíz de orgullo que pueda estar produciendo algo en nosotros. Tenemos que quitarla todo el tiempo. Por eso dice la palabra de Dios, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, y ese niéguese a sí mismo todos los días. No es una cuestión de una sola vez, es una cuestión de todos los días, todo el tiempo, de estar atento a que en nosotros no haya orgullo, soberbia, jactancia, arrogancia, vanidad, de que no haya
de que no haya tampoco menosprecio a otros, porque esos son signos del orgullo. Lo mismo son signos de orgullo el chisme, la murmuración, el reproche, la acusación, el juicio, la culpa, la condenación, etcétera. ¿Por qué? Porque eso es elevarnos por encima de los demás, y elevarnos por encima de los demás es orgullo. Entonces, todas esas cosas, por eso la palabra habla tanto de esas cosas, del chisme, la murmuración, el juicio, la condenación, etcétera, porque esas son manifestaciones de orgullo, el menosprecio a otros, el tener a otros como inferiores a nosotros mismos, o sentirnos nosotros superiores a los demás. Eso es el orgullo, y el orgullo es bien delicado. De hecho, es tan delicado que el orgullo es la causa por la cual Satanás cayó. Si vamos a Isaías 14, en el versículo 12, dice Isaías 14, 12, dice, voy a leer del 14 al 15, perdón, versículo 14 del 12, Isaías 14, del 12 al 15, dice la palabra: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿No es eso una manifestación de un orgullo total? ¿Y qué fue lo que trajo la caída de Adán y Eva? Seréis como Dios. Lo mismo que pensó Satanás, seré semejante al Altísimo. Eso es orgullo. El orgullo es sentirnos cuasi Dios. Querer tener el control de nuestra vida, sentirnos por encima de los demás, etc. Veamos Ezequiel 28, es otro pasaje en el cual también nos habla del orgullo de Satanás. Dice la palabra en Ezequiel 28 del 11 al 19, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile así: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Cuál fue la causa de la caída de Satanás? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y eso es la causa del pecado de cada uno de nosotros. Por eso Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. ¿Por qué? Porque el soberbio está manifestando la esencia del carácter de Satanás, mientras que el humilde manifiesta la esencia del carácter de Cristo. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30, Jesús nos dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad refleja el carácter de Cristo.
El orgullo refleja el carácter del diablo. Y antes de la caída es la exaltación, dice Proverbios, y aquí lo comprobamos. Antes de la caída de Satanás, él se exaltó a sí mismo y cayó. Por eso es tan delicado lo de el orgullo, y por eso debemos estar siempre atentos al orgullo, porque el orgullo es el que nos va a llevar lejos de Dios. Y si estamos lejos de Dios, el orgullo lo único que nos va a causar es al final la caída. El diablo nos va a dar cuerda, como decimos usualmente, ¿verdad? Cuando somos orgullosos, el diablo nos da cuerda. El Señor no tiene paciencia y no trata con nosotros inmediatamente porque espera nuestro arrepentimiento, pero el diablo nos da cuerda para que nos vayamos enorgulleciendo cada vez más, porque él sabe que el orgullo trae la caída. Él lo experimentó en sí mismo y él nos quiere hacer caer. Entonces, por eso tenemos que, para ser amigos de Dios, necesitamos anhelarlo a Él como Él nos anhela a nosotros. Además de ello, cultivar la humildad, y la humildad es llegar al pleno entendimiento. Mire, no es un entendimiento mental, es un entendimiento en el corazón. Es llegar al pleno entendimiento de que nada de lo que soy, nada de lo que puedo, nada de lo que tengo y nada de lo que hago es por mí, sino es por la gracia de Dios que ha puesto en mí las condiciones o las características para poder tener, hacer y ser lo que soy. Como dice Pablo, ¿verdad? Yo he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y por la gracia de Dios soy lo que soy. Y agradecer por eso. Eso es realmente tener humildad. Saber que somos total, completa y absolutamente dependientes del Señor, y que nada de lo que es parte de nuestra vida es por nosotros, sino es por su gracia y por su misericordia. Otra característica de los amigos de Dios es, dice en Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Una característica de los amigos de Dios, de los que verdaderamente son amigos de Dios, es someternos a Él. ¿Y qué significa someternos a Él? Significa obedecer sus mandamientos. No solo reverenciarlo, no solo amarlo, no solo respetarlo, sino obedecerlo. La obediencia a la palabra de Dios nos permite resistir al diablo, y cuando el diablo ve esa resistencia, huye. Lo que pasó con Jesús. Jesús en el desierto fue tentado por Satanás. ¿Pero qué pasó? Satanás vino a tratar de engañarlo, pero Jesús le manifestó una total sujeción a la palabra de Dios, una total sujeción al Señor, estar sometido totalmente al Padre. Y entonces, cada vez que el diablo lo tentó, Jesús contestó: escrito está, escrito está, escrito está. Cuando el diablo se dio cuenta que ahí había un sometimiento a Dios, una sujeción a Dios, entonces simple y sencillamente huyó. Y eso va a suceder con nosotros. El diablo no es más poderoso que el Señor, y cuando yo me someto a Dios, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, una de las características de la sujeción es la obediencia a Dios, y de la amistad con el Señor es de la obediencia al Señor. Y aquí también nos está recordando la palabra de Dios lo que Santiago nos decía en el capítulo 1, versículos 2 al 4, acerca de las pruebas. Todos los creyentes en todos los tiempos, circunstancias y culturas vamos a estar sometidos a una batalla espiritual constante, que solo la podemos ganar cuando nos sometemos al Señor y resistimos todo ataque del diablo. Por eso está la armadura de Dios. La armadura de Dios íntegramente se refiere a estar armados de la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro caminar, en nuestro pensar de todos los días, y tener la palabra de Dios lista para, primero, apagar los dardos de fuego del maligno, y dos,
combatirlo con la espada del Espíritu. Todo se refiere a someternos a la palabra de Dios. En 1 Pedro capítulo 1 versículos 6 al 9 también y 1 Pedro 5, 8 al 10 también nos hablan de someternos al Señor, resistir la prueba, someternos al Señor, y la prueba va a pasar y vamos a salir de la prueba perfeccionados, afirmados, establecidos a otro nivel superior en cuanto al nivel de relación con el Señor, de vida abundante, vida plena, de bendición. Vamos a ir a un nuevo grado de madurez y en el carácter de Cristo, que eso es el objetivo del Padre para con cada uno de nosotros, llevarnos cada día de más en más. Por eso dice en Proverbios 4:18 que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. En el versículo 8 nos da otra condición de amistad con el Señor, y es acercarnos a Dios, no esperar. ¿Eso qué significa? De vivir otra vez lo mismo de Él nos anhela celosamente, lo anhelamos celosamente nosotros a Él. Acercarnos a Dios significa buscarlo, y buscarlo continuamente, no solo cuando tenemos clavos. La mayoría de nosotros busca al Señor cuando tenemos problemas, cuando estamos en dificultades, pero no lo buscamos cuando todo va bien. Cuando todo va bien nos descuidamos en la comunión con el Señor. Pero acercaos a Dios significa siempre, no importa las circunstancias. Y notemos algo hermoso, porque dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, para ser amigo de Dios necesito, número 1, anhelarlo. Número 2, la humildad. Número 3, someterme a Él, estar sujeto a Él, obediente a Él. Número 4, buscarlo a Él constantemente. Y lo que sigue está referido a los que pecan o a los de doble ánimo. Dice pecadores. El Señor no va a rechazar a nadie que se acerque en esas condiciones. Dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué razón? Por el pecado, porque tanto el pecado de doble ánimo, el doble ánimo es pecado como los demás pecados, y aquí está hablando de esos pecados. Y esto también nos habla a nosotros. Necesitamos realmente, para acercarnos a Dios, limpiarnos de todo pecado, arrepentirnos, pedirle perdón al Señor, y verdaderamente estar enfocados en tener una victoria sobre el pecado cada vez más extensa, cada vez más intensa, cada vez mayor, cada día de nuestra vida, para podernos acercar al Señor con un corazón sincero, con un corazón puro. Recordemos lo que dice David. David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu noble me sustente. Y también le dice, y David entendía cómo llegar a ser una persona conforme al corazón de Dios. Por eso le dice, escudriña también mi corazón todo el tiempo y ve si hay iniquidad en él. Examíname y muéstrame para que yo renuncie a esa iniquidad y tú puedas transformar mi corazón. El trabajo de la santificación es un trabajo en el cual el Señor hace la mayor parte, pero nosotros también tenemos una parte que hacer. No es un trabajo que queda solo en las manos del Señor, es un trabajo en el cual nosotros somos colaboradores de Él. Él hace la mayor parte de transformar, la parte que nosotros no podemos hacer, que es la de transformar nuestro corazón, pero nosotros sí tenemos que hacer una, y es la de negarnos a nosotros mismos, la de negar a ese yo egoísta que quiere ir detrás de la autogratificación, autocomplacencia y vanagloria de la vida, que quiere ir detrás de los deseos engañosos de la carne. Esa es nuestra parte. La otra parte, que es la transformación de nuestro corazón, el Señor la hará. La limpieza de nuestro corazón Él la hará. Nosotros lo que tenemos que hacer es resistirlo. Y aquí es lo que nos está diciendo. Si vemos pecado en nuestras vidas, si vemos doble ánimo en nuestras vidas, entonces necesitamos venir delante del Señor, pedirle perdón por ese pecado,
y pedirle a Él que nos ayude a negarnos a nosotros mismos para que Él pueda transformar nuestro corazón. Y finalmente termina con lo que ya habíamos visto en el versículo 7, dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Otra vez hablamos de la humildad, o nos habla la palabra más bien de la humildad. Entonces, ¿qué condiciones? Volvamos a hacer un resumen acá de las condiciones que necesitamos para ser verdaderamente amigos de Dios, para caminar en intimidad con Él, para no ser amigos del mundo. Lo primero es entender que Él nos anhela celosamente y que nuestra respuesta a ese amor de Él, a ese anhelo de Él, es anhelarlo igualmente y buscar la comunión con Él la mayor cantidad de tiempo posible. La segunda es la humildad. La tercera es la obediencia, el respeto, la devoción a Él. La tercera es acercarnos a Él. Y la cuarta, limpiarnos de pecado y humillarnos delante del Señor por nuestro pecado, y entonces Él nos exaltará. Estas son las condiciones para caminar en amistad con el Señor. Y el anhelo y el deseo de mi corazón es que cada uno de nosotros podamos caminar en esa parte, en esa amistad con el Señor, que es lo mejor que podemos tener en nuestras vidas, la mejor amistad que podemos tener con nuestras vidas. Los amigos en la carne son buenos. Los amigos en el Señor también son buenos, pero la amistad con el Señor es la mejor amistad de todas las amistades. Esa es una amistad que nosotros, si cultivamos la amistad con otra persona, cuánto más no deberíamos cultivar la amistad con nuestro Padre Celestial, de quien depende todo lo que somos, podemos, tenemos y hacemos. Vale la pena caminar en esa amistad, desarrollarla, y es algo de todos los días. Recordemos que la palabra de Dios, por ejemplo, le dice a Abraham, que es nuestro antecedente en la fe, y le dice de Abraham que era amigo de Dios. Lo mismo también dice de Moisés, que con Moisés hablaba cara a cara, con los demás no, pero con Moisés hablaba cara a cara. Era amigo de Dios, Moisés. ¿Cuánto más? Sí, y una cosa aquí importante: Dios no hace acepción de personas. Si Abraham llegó a ser amigo de Dios, si David llegó a ser varón conforme al corazón de Dios, si Dios habló de Abraham, de Job, de todos los personajes bíblicos, lo que habló, es porque lo mismo quiere hacer con cada uno de nosotros. Lo que requiere de nosotros es precisamente lo que hemos hablado hoy. Ser amigo de Dios, varón conforme al corazón de Dios, caminar con Dios, etc. Lo único que requiere de nosotros es que lo anhelemos como Él nos anhela, y eso nos lleve a acercarnos a Dios, caminar en humildad, obedecerle, respetarle y reverenciarlo, y limpiarnos de todo pecado. Negarnos a nosotros mismos, reconocer nuestros pecados delante de Él, arrepentirnos y pedirle perdón. Son cosas realmente sencillas. Son cosas que no son difíciles de hacer. Son cosas para las cuales el Señor nos ha equipado con el Espíritu Santo. Así que las podemos lograr, siempre y cuando esté el anhelo en nuestro corazón. Y mire, vale la pena. Vale la pena. Mire todo lo que pasó en la vida de David, en la vida de Abraham, en la vida de Moisés, en la vida de Pablo, en la vida de Pedro, de Juan. Todos ellos respondieron a ese anhelo del Señor. Y todos ellos, aún en medio de sus pruebas, fracasos, errores, pecados, etc., vivieron
en una vida plena, en una vida abundante, en Cristo Jesús aquí en la tierra y además la vida eterna. Todo ello nos está esperando también a nosotros si nosotros estamos dispuestos a alcanzarlo. Es la disposición del corazón la que va a determinar si lo alcanzamos o no. El Señor está dispuesto, el Señor quiere. El único estorbo para que nosotros lo alcancemos somos nosotros mismos. Si vencemos ese estorbo, vamos a vivir vidas. Si nuestras vidas han sido gloriosas hasta ahora, esa vida en el Señor en otro nivel va a ser aún más gloriosa, más bendecida, más victoriosa, más plena. Así que, mis amados, no decaigamos por las circunstancias, por las situaciones que estamos viviendo. Es más, estas situaciones nos deberían animar a ir a una mayor intimidad y comunión con el Señor, porque solo en Él vamos a obtener la victoria. La victoria no la podemos obtener por medicinas, no la podemos obtener por vacuna, no la podemos obtener por intervención del gobierno o por la intervención de alguien más. La victoria está en Cristo Jesús y estos son tiempos en que necesitamos victoria en todas las áreas de nuestra vida y solo la vamos a alcanzar si nosotros verdaderamente vamos delante del Señor con un corazón puro, con un corazón humilde y deseamos esa comunión, esa intimidad y experimentar cada día más ese amor maravilloso, hermoso que el Padre tiene para con cada uno de nosotros. Así que, mis amados, hemos terminado la enseñanza del día de hoy. El próximo miércoles los esperamos para continuar estudiando la carta a Santiago y mientras tanto les recuerdo que si esta enseñanza fue de bendición para su vida, la comparta con sus contactos en las redes sociales para que les bendiga también a ellos. E igualmente les recuerdo que tenemos 2 recursos a su disposición para seguir edificando su fe. Uno es la página de internet www.reyesysacerdotes.net y el otro el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Ahí va a encontrar usted cualquier cantidad de recursos para edificar su fe y todo el tiempo los estamos incrementando para la bendición del cuerpo de Cristo. Muy bien, vamos a terminar entonces orando y le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche por el privilegio que tú nos das de podernos reunir para escudriñar tu palabra y gracias, Señor, por lo que tú has hablado a nuestras vidas el día de hoy. Señor, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Padre, y que esta enseñanza, Señor, nos acerque cada día más a ti, Padre. Señor, te pedimos perdón por todas las veces que tú nos has hablado de esa intimidad y de esa comunión que quieres con nosotros y que nosotros no hemos respondido, Señor, pero ahora, Padre, que nuestro corazón esté dispuesto a responderte, Señor. Perdónanos, límpianos y pon en nuestro corazón el querer como el hacer de tener una mayor intimidad contigo, una mayor comunión, una mayor amistad, de ser verdaderamente caminadores contigo, Señor, en todo el tiempo y en todas las áreas de nuestra vida, Padre. También, Señor, en esta hora venimos delante de ti a pedirte por todos aquellos que están enfermos en este día, Señor, no importando si es de COVID o de cualquier otra enfermedad, Señor, te pedimos principalmente por los que están, Señor, en las unidades de cuidados intensivos. Extiende tu mano hacia ellos, Señor, y que de manera sobrenatural sean sanados y salgan de esas unidades de cuidados intensivos, Padre, e igualmente que la recuperación de los que están en las camas de hospital o en sus casas, Señor, sea una recuperación sobrenatural y tú seas glorificado en sus vidas, Señor, y que esa sanidad y esa restauración sirva para que ellos se vuelvan a ti, Señor, de todo corazón. Los que no te conocen sean salvos y los que ya te conocen vengan a un mayor nivel de intimidad contigo, Padre. También, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, venimos pidiéndote por todos aquellos que están en alguna necesidad, Señor. Glorifícate supliéndola, Señor, y que ellos sepan
que verdaderamente tú eres, Señor, y se vuelvan a ti también de todo corazón. Y Padre, también te pedimos por cada uno de nosotros y los nuestros, que tu Espíritu Santo que está sobre nosotros esté también sobre ellos, Señor, sanando al que está enfermo, liberando al que está cautivo, restaurando al que está quebrantado, Señor, atrayendo con cuerdas de amor a los que te están lejos de ti, Señor, y a los que se han enfriado o debilitado de alguna manera, que tú los acerques nuevamente a ti, que avives el fuego del don que hay en sus corazones, Señor, por tu gracia, y que todos juntos, Señor, podamos ir creciendo para ser esa novia gloriosa, limpia, santa y sin mancha que tú vienes a traer en el arrebatamiento de tu iglesia, Señor. Padre, todo ello te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos gracias por las respuestas a nuestras oraciones, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que vas a hacer, por lo que estás haciendo y por lo que has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida noche. Les envío un abrazo y les recuerdo que el día de mañana tenemos una transmisión en la página de Iglesia Sion, Iglesia Cristiana Sion, y estamos estudiando con ellos las señales de los últimos tiempos, así que todos invitados. De todos modos, mañana hacemos el recordatorio en esta página. Bendiciones y un abrazo para todos. Que el Señor les bendiga, tengan una linda noche.